Mientras la arquitectura, el arte o la literatura de la Alhambra y en general Andalucía se abordaron desde antiguo con criterios científicos, parecía que los jardines, por su apariencia de obras efímeras y de complicada evolución, eran un territorio imprescindible del conjunto, pero sin más valor que aportar ambiente. Durante mucho tiempo eran todavía el reducto bello donde el investigador podía abandonar la seriedad metodológica y dejarse llevar por la imaginación. La consolidación en nuestro entorno europeo de la historia del jardín como disciplina científica nos proporciona bases seguras para indagarlo, desde los viejos e insustituibles análisis de los materiales de archivo a las modernas técnicas de arqueología de jardines, incluidos los estudios edafológicos o la lectura de registros polínicos del pasado. Nuestro esfuerzo se sitúa en una óptica estrictamente paisajística, situando el jardín como elemento central del estudio. Los parámetros que adoptamos no nos hacen olvidar que el jardín es, ante todo, un lugar ameno y una construcción estética. La disciplina del método científico no busca dejar eso de lado, sino al contrario, reforzar su percepción, no disminuir el encanto, sino multiplicarlo. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Siempre repetimos esto porque nos gusta recordarlo y contextualizar todo lo que va a pasar a continuación. Les saludamos Julia Sánchez Arévalo Gallardo y quien les habla, Rosa de Bustos. Julia Sánchez Arévalo Gallardo. Hola Rosa, estoy encantada de estar aquí, muy emocionada con los invitados que tenemos, o sea que vamos a pasarlo bien en este episodio. A ver, es que para los que nos ven a través de YouTube y los que no pueden vernos, pero les invitamos a que lo hagan, lo pueden hacer a través de si nos escuchan a través de Spotify. Estamos en un lugar privilegiado que es la librería del BOE, aquí en Madrid, en la calle Trafalgar número 27. Y de verdad que invitamos a todos nuestros oyentes a que si pasan por Madrid o son de Madrid, se pasen por aquí y se den una vuelta por estos pasillos y disfruten de este conjunto de libros que la librería del BOE tiene expuestos para todos los ciudadanos. Y no se puede estar un mejor día, como es el de hoy, en un mejor sitio, como es la librería del BOE, y con estos invitados de excepción que a continuación les vamos a presentar. Pero déjenme que les diga que hoy les invitamos a pasear por los jardines de la Alhambra y el Generalife. Desde la librería del BOE traemos aquí los jardines de la Alhambra y el Generalife, y nunca mejor dicho, con esta magna obra. Es posible que todos ustedes conozcan este conjunto Patrimonio de la Humanidad y que hayan paseado por sus patios, no una, sino varias veces, y los hayan disfrutado con todos los sentidos. Pues si es el caso, y aún así, el recorrido que hoy vamos a hacer por estos lugares les va a sorprender porque tenemos de guía a una persona, un investigador, que ha gestado con su trabajo una nueva manera de entenderlos individualmente y en el conjunto monumental. Esa nueva mirada queda ya para la historia y para deleite de todos los ciudadanos en una magna obra compuesta de 2 volúmenes. El título del primero, que hemos tenido la suerte de poder leer, es Los jardines de la Alhambra y el Generalife, arte
historia y fantasía. Está publicado por Editorial Universidad de Granada en coedición con el Patronato de la Alhambra y el Generalife. Y tenemos con nosotros al autor, a José Tito Rojo, y a la directora de la editorial, María Isabel Cabrera. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Rosa. Encantado. Es un placer estar aquí. Es un placer para nosotras recibiros. Y Julia, ¿conocemos unos breves datos biográficos de ambos de tu mano, de tu voz? Así es, Rosa. Empezamos con José Tito Rojo, Pepe. Él es persona del mundo de los jardines. Los estudia, los visita y los hace. Su tesis doctoral fue la primera realizada en España sobre restauración de jardines históricos. Desde sus inicios, la Alhambra y el Generalife han estado presentes. Les ha dedicado numerosos trabajos y en 2002 coordinó junto a Manuel Casares Porcel la restauración del patio de la acequia del Generalife. Su novedosa visión de los jardines se suma, en el ámbito concreto del paisaje, a los estudios que desde muy diversas disciplinas están consolidando formas más rigurosas y actuales de entender estos dos monumentos. Es miembro además de diversos comités científicos internacionales y ha presidido hasta 2021 el correspondiente al itinerario cultural de jardines históricos del Consejo de Europa. Desde 2023 pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Pepe, es un verdadero placer tenerte en nuestra mesa. Placer estar yo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues también en el puesto de la editora tenemos a nuestra querida María Isabel Cabrera. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada, profesora titular del Departamento de Historia del Arte en dicha universidad y forma parte del grupo de investigación Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Andalucía. Sus líneas de investigación se han centrado en el pensamiento y la creación artística en la primera mitad del siglo XX en España, especialmente las relaciones entre arte e ideología, arte y poderes totalitarios en Europa e intercambios y circulación de ideas y creadores en estas décadas, así como en estudios de género y patrimonio histórico. Miembro del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos desde 2015, ha participado en numerosos proyectos de I+D. Es autora de varios libros y colaboradora de obras colectivas. Ha ocupado distintos puestos de gestión en la universidad y desde julio de 2011 dirige la editorial Universidad de Granada y desde noviembre de 2021 es nuestra querida presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Bienvenida, Maribel. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra presidenta, que la última línea de que preside la Unión de Editoriales Universitarias Españolas no entra en detalle. Si entráramos en detalle estaríamos aquí todo el día, de lo que abrimos llave, ¿no? Como antiguamente los resúmenes, abre la llave y empieza a enumerar. Proyectos. Así es que se ha destacado sobre todo su faceta como docente e investigadora. Bueno, José Tito, Pepe Tito, hemos quedado, ¿no? Que sí. Vamos a referirnos a ti como todo el mundo te conoce, la mayor parte de la gente te llama. Todo el mundo y yo me reconozco de esa manera. Eso es. Desde niño. Muy bien. Bueno, Pepe, ¿en qué consiste? Vamos a entrar en el libro para entenderlo, para conocer en qué... Además, efectivamente, el libro, la cubierta tiene una puerta para que Ajá. se entre a los jardines. Ahora lo explicará. Vamos a abrir esa, que este podcast sirva también para abrirla. Pepe, ¿en qué consiste esa nueva manera de abordar el estudio, de conocer la historia y significado de los jardines de la Alhambra y el Generalife que tú has planteado, que tú planteas ahí? Sí, lo que yo he hecho ha sido borrar de la mente mi origen disciplinar. Mi formación es botánica, pero yo llevo más tiempo viendo fotos del siglo XIX o mirando archivos con ilegible letra del XVI, muchísimo más que viendo los pétalos de una flor. Es decir, plantearme el objeto jardín como problema y decir qué me da información de lo que es esto y de lo que ha pasado aquí, ¿no? Y para eso mirarlo todo, o sea, convertir el jardín en el centro de un maelstrom, de un huracán, donde hay que mirarlo todo. Los viajeros que han pasado, las poesías que se le han hecho, las fotos que han sacado fotógrafos increíblemente buenos, las compras de planta que hacía
el alcaide de turno, por qué compraba esas y no otras, dónde las compraba, y a partir de ahí tratar de desvelar una historia apasionante, a veces terrible, porque hubo épocas de abandono brutal, a veces apasionante, muy divertido. A mí me gusta investigar jardines, me lo paso muy bien, es decir, que no me pongo límites, ¿no? O sea que para aprender has desaprendido primero, ¿no? Claro. Has tenido que desaprender. ¿Y qué nos descubre esa nueva mirada de este conjunto de los jardines en el conjunto? Yo creo que muchísimas cosas. En la Alhambra ha funcionado muchísimo el boca a boca y el principio de autoridad. Eso es así porque lo dijo fulano. Y ese fulano está arropado de el viejo respeto al viejo sabedor. Pero en el tema de los jardines normalmente funcionaban con mucha alegría. O sea, esto se puso en el siglo XIX y te encuentras con la sorpresa que está allí desde el siglo XVI, ¿no? ¿Y por qué decía XIX? Porque le parecía, pero ese le parecía se repite y lo repiten otros investigadores y lo repiten los guías y pasa de una persona a otra y se acaba convirtiendo en una verdad indiscutible, ¿no? Y la verdad es que cuando hace el esfuerzo de saber qué ha pasado en realidad y por qué se han dicho las cosas, la Alhambra que resulta muy diferente. Si me permite un ejemplo. No, uno no, danos muchos, venga, que estamos deseando. Sí. Hace poco se hizo una película, se llamaba Los constructores de la Alhambra, y ponía el foco en los dos grandes emires, que eran Yusuf I y su hijo Muhammad V, estamos hablando del siglo XIV. Y parecía que antes la Alhambra no existía, ¿no? Y se llegaba a decir, se decía, y está escrito en los libros, y nadie sabe quién fue el primero que lo dijo, que el primer emir, el que hace la Alhambra realmente, Muhammad I, vivía en lo alto de una torre sin ventanas. Y eso se ha dicho siempre, y nos lo hemos creído todos porque lo dijo Don, que se lo dijo Don, tal. Y de pronto tú te das cuenta, primero, de que es un elemento del que hay que dudar. Y luego, si tú miras los textos y miras lo que hay hoy en el paisaje de la Alhambra, te das cuenta que es imposible. El centro de la Alhambra se diseña con unas terrazas y unas murallas que dialogan. O sea, no se puede hacer la muralla por un lado y la terraza por otro, porque la muralla es el muro de contención de una terraza. Entonces, el que hizo la muralla hizo las terrazas, y el que hizo las terrazas hizo el palacio que está en esas terrazas. Y de pronto atrasa la historia de la Alhambra 100 años, a partir del análisis del paisaje, confrontado con los pocos textos que hablan, y de pronto ves que hay un texto que te dice que Muhammad I encierra en los jardines de su palacio a un poeta porque ha hecho un poema muy malo, y hasta que lo haga bien no lo deja salir del jardín. Y esa anécdota, tú dices, caray, tenía un palacio que tenía jardines, no vivía en lo alto de una torre, ¿no? Y va uniendo todo ese rompecabezas, y de pronto te encuentras con que hay 100 años de la Alhambra que parecía que no existían y que te dibujan un pequeño Versalles con un palacio rodeado de inmensos jardines que llegaban hasta la muralla y veían la ciudad, ¿no? Como eso, muchísimas cosas se descubren en el libro. Y bueno, a mí me hace feliz porque además tiene un componente de complicidad con los nuevos investigadores. O sea, lo que yo estoy haciendo en los jardines se está haciendo en otros ámbitos, en el ámbito de los textos, en el ámbito de la historia de los emires de la Alhambra, en la misma arquitectura. Y entonces no me siento solo, o sea, me siento arropado por un grupo de colegas que además son mis amigos y nos queremos mucho,
que estamos entre todos creando una visión diferente de la Alhambra. A partir de sus jardines, En mi a partir caso, de sí. su paisaje, ¿no? En mi caso sí. Uh-huh. Antes comentabas algunas de las fuentes y nos dabas algunas pinceladas de cómo has rastreado, pero claro, ¿cómo se investiga la historia de unos jardines con 800 años de existencia o más? La verdad, nos vamos a ir a México. Cuando yo descubrí que sabía de jardines fue en México. Yo había hecho ya la tesis, pero yo me consideraba, digamos, bisoño en el tema. Ahora me considero estudiante, pero ya no bisoño. Y iba con unos amigos mexicanos y entramos en un jardín de un claustro de un convento. Y empezamos a hablar y empiezo a comentarle, ¡ay, esto es interesantísimo! Porque mirá, este trazado debe ser del 18, porque si os fijáis, aquel banco, tal, y los líquenes que tienen no sé cuánto, y ese árbol tan grande era una moda que viene de Europa, tal. Y de pronto me paro y digo, estoy explicando lo que ha pasado en un espacio de un jardín de una cultura que no es la mía. Entonces, eso en la Alhambra se puede hacer, porque los jardines de la Alhambra son un raro palimpsesto, donde se ha escrito a lo largo del tiempo, se ha borrado, se ha reescrito, con una diferencia respecto a los palimpsestos auténticos. En un palimpsesto sabemos lo que es un palimpsesto, ¿no? Sobre un pergamino para reaprovechar el material, el soporte, se borra con una esponja y donde estaba la vida de un santo, pues se escribe un tratado de matemáticas. En el jardín, esa operación se hace de una forma diferente, porque se dejan algunos elementos del pasado, se incorporan unos nuevos, pero el conjunto es coherente. No es la historia de un santo y un tratado de matemáticas, sino que un jardín del siglo XIV se convierte en un jardín del siglo XVI, metiendo cítricos, que eran una planta de moda en el siglo XVI. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo de leer lo que nos dice el propio jardín, descubrimos que, por supuesto, los documentos históricos son fundamentales, todo lo que hay en el archivo de Alhambra es una joya, las fotografías, los relatos de viajeros, pero en el fondo lo que nos da el anclaje de la investigación es el propio jardín, que tiene mucho más de su pasado de lo que pensamos. Uh-huh. ¿Y se puede reconstruir toda su historia o tú has podido reconstruirla o hay cosas que nunca sabremos? Estoy convencidísimo que hay cosas que no sabremos, salvo que aparezca algún testimonio, algún documento sorprendente. De todas formas, eso a mí me gusta. O sea, lo que hay que evitar es sustituir las lagunas por supuestos de veracidad, que es distinto a verosimilitud. O sea, evidentemente podemos hacer hipótesis razonables, pero sustituir lo que ignoramos por certezas inventadas me parece un riesgo. Además, un riesgo no, me parece un delito, y se ha hecho mucho. Entonces, cuando hay algo que no conocemos, bienvenido sea. Aparte, a un jardín el misterio no le estorba. O sea, forma parte de su ser. O sea, un jardín es un elemento donde la fantasía, la imaginación, pues, forman parte. Entonces, una laguna, una ignorancia, una zona oscura, bienvenida sea. Uh-huh. Uh-huh. El libro está publicado en 2025, el volumen número 1. El volumen hemos dicho que tenía 2 volúmenes. Está en curso. Efectivamente, le queda muy poquito. ¿Y podemos saber el título o es hacer mucho spoiler o no está todavía? No sé si lo ha terminado, porque como esto es un trabajo que... Tengo que pedirle permiso a la editora, porque los editores en eso cuentan.
A mí me gustaría llamarle de una manera un poco irónica, Ajá. que es llamarle Jardines del Alambre y Generalife 2, catálogo razonado. O sea, hacer lo mismo que se hace con los cuadros, con la obra de un pintor, de Goya. Se publica el catálogo razonado, que es decir, este cuadro, qué se sabe de él, dónde estuvo, qué trayectoria tiene, quién ha escrito de él, qué tal. Hacer lo mismo con los Jardines del Alambre, un catálogo razonado, es decir, Patio de los Arrayanes. ¿Qué se ha dicho de él? ¿Qué sabemos de él? ¿Hasta dónde llegamos? Y hacerlo jardín tras jardín. Y catálogo razonado es un poco... puede tener un punto también de... no sé cómo decirlo, como de provocación. O sea, llamarle... Por lo de razonado. Pero a mí me gusta ese carácter provocativo del título. Bueno, no sé si provocativa también desde el punto de vista de la historia, de la investigación, es esa nueva mirada que tú planteas en este libro, que es de 2025 y que no sé... publicado en 2025, ¿no? Es así. Y que no sé si tiene ya recorrido suficiente como para que tengáis una idea de cómo se está recogiendo esa nueva mirada que tú planteas sobre el conjunto a partir de la revisión de los del paisaje, de los jardines. Y bueno, no sé si os ha llegado... reacciones, valoraciones, no solo, o sea, me refiero también pues a los propios los investigadores que pueden haber investigado sobre la Alhambra y sobre todo también estos jóvenes a los que tú antes hacías referencia, ¿no? De cómo puede repercutir en las investigaciones que se hagan a partir de ahora sobre la Alhambra. Con un poco de tristeza. Cuando yo empezaba a decir algunas de las cosas que están aquí recogidas, lo que había en el, digamos, público era estupor, ¿no? Ajá. Lo primero es quién es este mozalbete que dice estas cosas que no es lo que se ha dicho, ¿no? Ya con los años, de alguna manera se ha impuesto, y aunque hay muchas novedades aquí, la percepción que yo recibo entre los amigos, debo decirlo, entusiasmo. O sea, eso que digo de Muhammad I y tal, que nunca se había dicho. Hicimos un congreso en la Alhambra hace 2 semanas. Ahora hay una exposición sobre jardines de la Alhambra. Comisariada por Pepe. Con Javier Piñar. Con Javier Piñar, que es efectivamente. Un cariñosísimo colega. E hicimos un congreso que coordinamos 3 colegas con la Alhambra, el legado de Andalusí y la institución de Universidad de Harvard dedicada a los jardines, que es de Humberto Knox, que es una institución de Harvard. Y habíamos invitado a los mejores investigadores en temas de la Alhambra, jardines islámicos. Y bueno, yo creo que era unánime el acuerdo digamos, la aceptación de mi visión. Ajá. Ha llovido mucho desde que empecé y es más fácil. Ajá. Pepe también muy modesto, porque en realidad dice el cariño, dice, para mis amigos, los grandes expertos del área, los investigadores que trabajan y estudian el conjunto de la Alhambra, y el respeto, la admiración a toda su trayectoria, porque él lo ha dicho, dice, todo el conocimiento que hay aquí vertido y en el próximo volumen es fruto del bagaje de Pepe, de toda su trayectoria investigadora, no solo investigadora, sino también trazando, diseñando, restaurando jardines históricos. De manera que lo avala, o sea, un libro no es un libro que se han hecho en 4 días. Aquí hay mucho conocimiento. Hay 30 años de investigación, madurado, contrastado en foros internacionales de investigadores. Entonces, el libro, la tirada va volando en cuanto a ventas. Se le llamó enseguida
lo presentó en el Jardín Botánico aquí, con lo cual, bueno, pues el reconocimiento primero al libro y a su investigación, las reseñas que están saliendo, la exposición que está ahora mismo y que invito a que se vaya a visitar en la Alhambra. Le ha costado también esfuerzo y trabajo mucho, pero es 2 años terribles. Es un trabajo excepcional y, lógicamente, ese gran congreso, o sea, es a la fuerza, o sea, está claro, ¿no? Sí, desmontar no sé si se va a poder ver. ideas, pero bueno, todo luego, el interior. Claro, es que al interior del libro está lleno de imágenes, luego hablaremos de ello. Claro, él luego hablará del arsenal documental y gráfico. Exacto. Ahora hablaremos de ello. Que creo que es uno de los sacrificios más grandes que has hecho en cuanto a tener que seleccionar. Sí, y las fotografías primeras porque y nos segundas. Podía salir una enciclopedia. Luego hablaremos de ello. Si hubiéramos incluido todo lo que Pepe hubiera querido incluir, o sea, el primer volumen tendría otros tantos... El segundo es un pelín más gordo que ese. ¿Cuánto pesa este? Bueno, si me permites, Pepe, voy a intentar tirarte un poquito más de la lengua para que nos cuentes un poquito más en detalle. Aunque todos prácticamente la mayoría de los españoles hemos pasado por ahí, por los jardines, pero quiero conocer tu mirada, ¿no? Entonces, en primer lugar me gustaría oírte decir o explicarnos o tener tu opinión sobre qué hace de este paisaje una riqueza inigualable. Riqueza inigualable. ¿Qué hace de este paisaje, de estos jardines, de este conjunto? Lo primero es que es verdad lo que dices, Rosa, es sorprendentemente único, en el sentido de que en pocos sitios del planeta se concentran en un espacio tan reducido tantos ejemplares valiosísimos de tan diferentes épocas. O sea, tenemos Patio de los Arrayanes y Patio de la Acequia. Estamos hablando del patio central de la Alhambra y el patio central del Generalife. Son los jardines de palacio más longevos del mundo. O sea, los anteriores, los más antiguos que ellos, que los hay, son ruinas arqueológicas. O sea, Pompeya estaba debajo de la ceniza. El patio de la Acequia ha sido jardín desde por lo menos 1238-50. Ha sido jardín y no ha dejado de serlo nunca. Entonces, eso ya te lo convierte en una joya, Pero es que luego además tenemos excelentes jardines de época renacentista, el jardín de los Adarves, el patio de la Sultana en el Generalife es de los más preciosísimos ejemplos de geometría jardinera del manierismo, un jardín deliciosísimo. A Forestier, que era un paisajista francés que puso de moda los jardines andalusíes en Europa, le volvía loco el patio de la Sultana y tiene en un libro de superlujo que hacía para sus clientes, él más que estudioso era jardinero, era persona que hacía grandes jardines, la Expo de Barcelona, el Parque María Luisa Sevilla, hizo proyectos en Buenos Aires, en fin, fue director de los jardines de París. Dedica una página a descifrar el secreto de la perfecta geometría de ese pequeño patio, ¿no? O sea, una joyita como la Gioconda, que no es muy grande, ¿no? Un jardín no tiene por qué ser grande para ser maravilloso. Es de decir que falsea la geometría, cosa fina, para que le cuadre. Las líneas las tira de una manera, pero es verdad que tiene esa perfección geométrica. Luego tenemos excelentes muestras de época romántica. Los jardines altos del Generalife son una delicia. Tenemos jardines de siglo XX de muy distinto pelaje, desde el regionalismo de Prieto
al pequeño jardín Art Déco de la Rosaleda que hace Torres Valdés, y no está dentro de la Alhambra, pero está junto a la Alhambra. El Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta es de lo mejor, con Santa Clotilde, el mejor jardín de la modernidad del siglo XX, y si añadimos el Carmen de los Mártires, que está a 50 metros de la Alhambra, pues tenemos uno de los jardines del romanticismo español que más restos conserva de la primera plantación. Entonces, lo que dice es de inigualable. No es ningún mérito de los granadinos, ¿no? Esto ha sido casualidad, o destino, pero no es ningún mérito nuestro. La verdad es que jardines barrocos, pues nada compite con Versalles, pero Versalles es un jardín barroco con alguna cosa del paisajismo del 18, pero ahí se acaba. El territorio de la Alhambra tiene la versatilidad de que tiene excelentes muestras de toda la época. Solo eso ya valdría, ¿no? Solo eso. ¿Y de qué nos habla el recorrido histórico por el paisaje, por las plantas, los huertos, los bosques? ¿De qué nos habla? Bueno, de épocas muy distintas. Nos habla primero del origen, de ese momento en que ya la Alhambra era famosa. Había un visir de la Alhambra, decía que la construcción que había hecho el emir era tema de tertulia de los caravaneros, es decir, que ya desde su origen había algo de encanto, de ensueño en la Alhambra. Y luego nos habla pues de épocas de menosprecio, siglo XVII, siglo XVIII, en que el arte islámico no parecía... el arte medieval era el gótico. No vas a comparar una cosa de yesería y adornos un poco cursiles comparado con la belleza de una catedral. No habla de que en el romanticismo se descubre de nuevo la Alhambra, no habla de que se reinventa la Alhambra jardinera. O sea, la Alhambra que hoy conocemos, si yo digo la frase la Alhambra es un conjunto inseparable de edificios y jardines, todo el mundo dice amén, amén. Eso se ha inventado en el siglo XX. O sea, la mayoría de lo que la gente identifica con jardines de la Alhambra, que es el Partal, que es la explanada de Carlos V, eso ha sido fruto un poquito de finales del 19 y luego del 20, cuando los gestores pensaron que un monumento nacional, como recién había sido declarado la Alhambra, debía ofrecerse de forma amable a los visitantes. Y la forma amable era haciendo jardines. Pero antes de esa operación, toda la trasera de los palacios eran huertos de miseria, abandono, porque si yo digo eran huertos, enseguida nos viene el ensueño del huerto como lugar ameno. No, yo hablo de otra cosa, otro tipo de huertos, o sea, mal cuidados, con las albercas rotas, puro abandono, ¿no? Entonces, hablar de la trayectoria de la Alhambra es hablar de todas esas etapas, esos vaivenes, y es muy bonito, es lo que hay, ¿no? Claro. ¿Y el recorrido artístico por este paisaje, qué nos dice? Bueno, nos dice muchas cosas. Primero, que el descubrimiento en gran medida fue de los extranjeros. O sea, la atención más potente a la imagen de la Alhambra es muy tardía. Andalucía, dentro de la crisis de la España del 17-18, la Andalucía se multiplica, y la del Reino de Granada aún más. La expulsión de los moriscos en el siglo
XVI en Granada fue un trauma terrible, o sea, a nivel económico fue una ruina. Y tenemos poquísimas imágenes de las primeras épocas. O sea, si comparamos cualquier villa de medio pelo italiana, tiene más cuadros, más óleos que la Alhambra en el siglo XVII o XVIII, sin duda, sin duda. Sin embargo, el descubrimiento por los románticos nos regaló una percepción distinta. Y luego la moda del jardín del entresiglo XIX-XX, con figura Rusiñol, que estaba enamorado de los jardines de Granada. Su gran exposición en París, eso se ha descubierto ahora. De alguna manera yo creo que he calibrado esa realidad bien. Su exposición famosa en París no se llamaba Jardines de España, como pasó a la historia, se llamaba Jardines Árabes de Granada. O sea que... Entonces no habla, respondiendo a tu pregunta, no habla de muchas cosas. También, pero José Tito, no conforme con hacer estos recorridos, ha querido hacer también un recorrido por la fantasía, ¿no? Desde la fantasía. ¿Qué has encontrado, Pepe, y por qué también hay que tenerla en cuenta al hacer esta nueva mirada, construir esta nueva mirada? Eso ya es fruto de la vejez. Explícate. Sí. Cuando yo empecé me encontré con que de los jardines de la Alhambra se decían, y en general islámicos, muchísimas cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, una frase: los jardines islámicos son una metáfora del paraíso del Corán. No es verdad. No formaba parte de sus parámetros mentales, es una invención del siglo XX. Entonces yo me dediqué a desmontar fantasías científicas sobre la realidad material, funcional de los jardines en general del Islam, más concreto del Al-Ándalus, más concreto de la Alhambra. Pero una vez que yo, digamos, asumí que había cumplido ese objetivo, lo que yo no quería, yo soy persona que ama la fantasía, yo no quería eliminar las fantasías que forman parte del jardín. El jardín no es solo sus plantas, ni sus caminos, ni su agua, ni sus flores, es también lo que se ha dicho de él, las leyendas, tal. Y entonces creía necesario añadirle al estudio científico de los jardines esa componente. Para mí es absolutamente imprescindible, que es todo lo que cantidad de personas sensibles han fantaseado sobre los jardines de la Alhambra, desde escritores, poetas, pintores, con auténticas locuras, O sea, hay cosas a veces fruto de la ignorancia. Un dibujante alemán que pinta la Alhambra con el puerto de Granada debajo. Mira, la costa está a 60 kilómetros detrás de una montaña. O sea, desde esas cosas un poco naif, un señor que ilustra un libro de viajes y se le ocurre dibujar el patio de los leones con las carrozas entrando y los leones puestos alrededor de 6 metros de altura, ¿no? Bueno, para mí eso forma parte del patio de los leones. Claro. O sea, todas las miradas, incluso un poco locas, forman parte del patio de los leones. Hasta las teorías erróneas forman parte del patio de los leones. Bueno, es que yo animo a que se lean, ¿no?, ese capítulo cuyo título es Fantasías, el ensueño de los jardines de la Alhambra, el feliz imaginario. No en vano, bueno, tenemos hasta una viñeta de cómic, ¿no? El guerrero del antifaz, claro. Porque efectivamente también esa parte estuvo en Granada, emocional. El guerrero del antifaz, todo el mundo lo sabe. Forma parte, ¿no? El imaginario que ha generado la Alhambra en el cine, en la literatura, en la pintura. Los turistas vestidos a la moruna. Sí, es que no sé si... Bueno, sí, hasta no sé. los ballets rusos, ¿no?
bailarines de los famosísimos ballets rusos Luego estuvieron cogeremos encantados las haciéndose fotos en esos jardines, me ¿no? encantan y creyendo que supongo que se habían trasladado al mundo de Sherezade. Seguro. Estaba allí, escondida. Que estaba allí, seguro. Bueno, pues nos has comentado cómo a lo largo del tiempo han ido permaneciendo cosas, ¿no? que se han ido conviviendo con las nuevas que se han incorporado. ¿Qué permanece hoy de todo ese pasado? Pues curiosamente yo creo que lo que yo he estudiado nos descubre que hay mucho más de lo que pensábamos. O sea, cuando hay, si me permite, 3 etapas en los estudios de la Alhambra. Primero, pensaban todo es árabe. O sea, todo es como estaba en la Edad Media, típico del XIX. En el siglo XX se piensa lo contrario. No, los jardines cambian mucho, todo es efímero, todo es reciente. Y yo creo que lo que descubro es que no es verdad ni lo uno ni lo otro, que hay muchísimas permanencias. Patio de los Arrayanes. Seguro que las personas que están viendo esta sesión han estado en la Alhambra y han visto el patio de los Arrayanes, una alberca con 2 mesas de mirto tallado recto a los lados. Bueno, se llegó a decir que los mirtos eran del siglo XIX, que antes ¿qué había? Pues lo típico, arbustos, plantas aromáticas, mezcla de útiles e inútiles, una especie de huerto jardín. No, desde que tenemos noticias, desde el primer viajero que lo describe, estaba así. 2 mesas de mirto tallado. Hay un viajero, un anónimo, seguramente Baltasar de Castiglione, que viene a la boda con motivo de que tras la boda de Carlos V se establece la corte del emperador en la Alhambra, y describe el patio de los Arrayanes y dice, primero la altura del seto, en braza italiana, en braza milanesa, luego la anchura, y dice, ninguna hoja sobresale del orden y tiene la altura de la de al lado. Está describiendo 2 mesas de mirto tallado exactamente como ahora. O sea, eso es asombroso. No hay un jardín que a lo largo de tantos siglos haya cambiado tan poco. Ha tenido a veces algún naranjito que salía de la mesa, en las esquinas le habían puesto a veces unos cipresillos, pero básicamente es el mismo jardín desde que tenemos noticias. Y cuando lo describe Castiglione, cuando lo describe Navallero, nada de lo que dicen te hace pensar que sea una obra reciente cristiana. Estamos al año de 1526, 30 años después de la conquista. O sea, eso estaba así desde época islámica. Eso no es posible, pero es verdad. O sea, y los investigadores del siglo XX lo que pensaban era que había cambiado tanto que no lo sabíamos. No, empezamos a mirar texto a texto, grabado a grabado, y grabados del 17 de 1665, exactamente igual que ahora. Pues nada, yo creo que hay que volver a la Alhambra. Recomiendo primero hacerse con el libro para tener documentada esa nueva mirada, educada o entrenada, ¿no? Mejor quizás, entrenada esa nueva mirada, y hay que volver a la Alhambra. Pepe, para acabar, ¿qué nos ayuda a comprender este libro? ¿Qué nos ayuda a comprender? ¿Qué nos ayuda a comprender este libro? Yo creo que fundamentalmente es un libro de amor a los jardines. O sea que yo creo que acompaña, más que ayuda, acompaña. Es decir, que lo que yo intento es que el disfrute de los jardines se haga con más conocimiento. Mi obsesión es que la gente sepa para disfrutar. Y creo que el libro es un complemento
válido, iba a decir perfecto, no, pero por lo menos sí válido para eso. Yo quiero leer justamente la reseña que Luis Alberto de Cuenca, preciosa reseña, te hizo, una frase en la que dice sobre la intención del trabajo. La intención del trabajo dice: ofrecer al amante de los jardines nuevos argumentos para que los amen más. Pues que visiten los jardines, releyendo el libro. María Isabel Cabrera, directora de la editorial de la Universidad de Granada y presidenta de la UNE. Maribel, pasamos a poner en valor el trabajo de la editorial y el trabajo de edición. Acaba la introducción de este libro dando las gracias a la directora de la editorial de la Universidad de Granada por haber impulsado la idea del libro. Cuéntanos, a ver, qué papel has tenido tú ahí en la idea, en la propuesta. Cuéntanos. Bueno, acércate al micro, Maribel. A mí me apasionó con el proyecto. Esto se ha ido gestando en años. Yo hubiera querido que hubiera podido salir antes, pero hay que respetar a los autores, cómo lo van construyendo, cómo lo van resolviendo. Pero es verdad que José Antonio García Sánchez, compañero en la editorial, en las muchas charlas, ¿no?, que tenemos, porque claro, se me juntan varios factores. Uno, soy historiadora del arte. Enamorada de la Alhambra, enamoradísima de la Alhambra y los jardines. Me parece fantástico lo que ha contado Pepe de que Muhammad I encerrara al poeta en el jardín, porque justo es que es un escenario para emocionarse, lleno de sugerencias. Quien no se inspire allí y su vena creativa se vea reforzada, es que es de piedra. Entonces, bueno, la Alhambra, los jardines. Plantea justamente Pepe, y él lo aborda en el libro, en su introducción, que la historiografía, los estudios del jardín, aparte de todo el argumentario que ha contado, ¿no?, de lo que ha supuesto toda la investigación de años y descubrimientos que él ha ido haciendo en colaboración con otros investigadores, evidentemente, ahora mencionaremos también el libro, ¿no?, y a Manolo Casares, ¿no?, forman equipo, ¿no? Mi colega del alma. Exacto. Entonces, evidentemente, eso posicionaba a Pepe como un grandísimo especialista para mí, además de amigo. Entonces, la solvencia de todo su trabajo y el que en la historiografía no se le hubiera dedicado un estudio de verdad centrado únicamente en los jardines, ¿no?, porque ha aparecido en estudios más amplios, un capítulo, apartados, pero esto era un monográfico sobre el jardín, y un monográfico que debía de ser acompañado con un arsenal de documentación gráfica de todo tipo, que además bien es cierto que la garantía de que esa recopilación fuera la mejor estaba sobre la mesa, porque aparte de que Pepe es un gran bibliófilo, coleccionista, conocedor, le proporciona justamente pues esa capacidad de poder reunir todo lo que acompaña al texto y lo que no ha podido acompañar, porque claro, eso ha sido un sacrificio también, ¿no?, el ponerle vetos y límites, ¿no?, porque si no, no terminamos de cerrar el proyecto. Y bueno, había que ser pacientes, porque además Pepe era autor ya de la editorial, siempre ha sido pues un autor volcado, confiado en la edición universitaria, en la edición de su universidad, en la editorial Universidad de Granada, uno de los pilares. Tenemos muchos trabajos de él. De hecho, bueno, contábamos también, y en ese germen, ¿no?, del siguiente proyecto, entre otros, porque él colabora en muchos libros, Paradigma Alhambra, títulos muchísimos. El jardín hispano-musulmán, los jardines de la Alhambra de Al-Ándalus y su herencia. Ahora le dejo una cuñita, ¿no?, para que comente un poco, ¿no?,
como también, bueno, pues antesala, preparando el terreno de estas novedades en el ámbito de la investigación que él aporta, pero además también publicábamos y presentábamos relativamente hace poco, pues otro gran trabajo, que era una recopilación de documentos, de escritos, pues de un especialista, ¿no? Francisco de Paula Valladares, pues escritor, cronista de la ciudad, periodista, músico, poeta, académico, y que... Típico erudito del 19, erudito, absoluto. Y él reunió, pues, sobre el Generalife todo aquello que Paula Valladares había escrito, ¿no? Entonces, teníamos todo ese arsenal, ¿no?, de investigación de Pepe en otros libros. Teníamos y queríamos que fuera la obra definitiva que reuniera toda esa investigación, todo ese estudio, todo ese bagaje que él ha desarrollado en el tiempo. Y luego también, bueno, pues... qué menos, si es que Granada, es decir, un poco la cuna del arabismo, y la Universidad de Granada, o sea, ya en Granada, en el año 32, surgió la Escuela de Estudios Árabes junto con la Escuela de Madrid, Madrid-Granada. Granada llevaba postulándose muchísimo tiempo, porque la primera cátedra, justamente, ya había funcionado, cátedra de árabe, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Se venía reivindicando desde décadas, ¿no? Es decir, la creación de un centro, los estudios, la editorial contaba con obras y cuenta con plataformas desde hace mucho tiempo, incluso hasta la revista, una de las revistas también más antiguas dedicada a publicar, ¿no? Pues investigación del área, ¿no? La Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, que nació en los años 50. Es decir, es que era todo, pero sobre todo era el gran proyecto de tener la obra definitiva, trabajar un poco codo con codo, muy ilusionados para que finalmente, bueno, pues hayamos obtenido la obra que tenemos. O sea, tú vas y le dices, como ya era autor de la editorial, ya era conocido, ya había confianza, tú vas y le dices, Pepe, este libro hay que hacerlo. Pues sí, de alguna forma dialogando, él autor, tenía la idea, oye, esto... O es el autor el que dice, Maribel, estoy dándole vueltas. No, yo de diálogos y conversaciones... Fue el resultado de mucho conversar y tal, y al final decidir. ¿Cómo ha sido? Bueno, sí, perdona. Sí, lo que voy a decir es que era difícil el libro, era difícil. Era un reto. Primero, no es un libro de divulgación, es un libro con aparato crítico. O sea, todo lo que se dice, todo está apoyado en documentación, en datos, en fin, tiene muchísima nota, algunas de ellas muy grandes. Está escrito de forma que, al menos en mi opinión, pueda ser perfectamente legible por no especialistas, por los amantes de los jardines. Y también utilizamos, eso fue un pacto, un recurso que era destacar algunos datos interesantes al modo de estas revistas que ponen cuadros de texto con un color de papel y tal, para que se pueda leer autónomo. Entonces es un libro pensando en los autores en los lectores inquietos. Porque yo soy lector inquieto, yo cojo un libro y no aquí, lo abro por la página 1, hago así, me paro. Eso es. Entonces es un libro pensado para ese tipo de lector, que si de pronto alguien quiere saber qué plantas se compraron en el Generalife en el siglo XIX, pueda leer eso. No sé si teníais claro desde el principio, desde que en esos cafés, oye, tal, ¿por qué no hacemos esto? Vale, sí, genial, venga. ¿Teníais clara la estructura del libro? ¿Teníais claro a dónde ibais a llegar? ¿O se necesitó también un diálogo, un proceso? Yo creo que el libro es una criatura viva. El proyecto ha sido una criatura viva y sigue siendo una criatura viva, porque el segundo tomo realmente es como un bebé, ¿no? Va creciendo y a medida de como se va manifestando y va armándose y se le va dando estructura, va pidiendo otras cosas. O sea, yo creo que Pepe ahí también, por eso el tiempo invertido en que finalmente tengamos los 2 volúmenes, ¿no? Sabía más o menos bien qué quería o qué podía volcar en el libro, pero el libro le ha ido demandando
y ha habido pues eso hacia atrás, paros biológicos también, porque había que pensar. Luego el buscar imágenes, seleccionar esto sí, reflexionar sobre eso, sobre qué contenidos destacar y qué no. O sea, la obra ha tenido también vida propia y le ha pedido, yo creo, a él, a nosotros, bueno, pues tiempos, reflexiones, cambios sobre la marcha, para que finalmente, y de hecho es así, o sea, él tampoco ha llevado un documento ya cerrado y decir, venga, pasa a maquetación. Ha habido y sigue habiendo un diálogo con el maquetador, que tenía que ser también una persona, o sea, tenían que estar en perfecta simbiosis, y el maquetador también, pues con un poco de paciencia. Se han rehecho textos en función de la maqueta. Claro, por eso digo que es vivo, que está vivo, es un o sea, que el ser proceso vivo. de maqueta... A mí me gustan los libros, entonces el libro es un objeto. Es bibliófilo. Y el libro no es solo lo que lleva escrito, son las imágenes, cómo se presenta, cómo se maqueta, el tipo de papel. Y entonces yo como autor me pongo al servicio del libro. Y si tengo que recortar, recorto, y si tengo que ampliar, amplío, ¿no? Es decir que... Qué bueno. Bueno, yo no sé cuánto tiempo desde que surge la idea le habéis dedicado, el autor por un lado y la editorial por otro, porque, bueno, voy por partes. Primero eso, ¿cuánto tiempo desde que surge la idea? ¿Cuánto tiempo pues yo creo que fue casi desde que yo llegué a la editorial. Sí, recién, o sea, si yo entré en 2011, pues a lo mejor ese otoño hablamos de la posibilidad. ¿Una década? Pues bueno, sí. La escritura fue muy lenta. Sí, yo soy un escritor muy lento. Pues ya somos dos, me alegra conocerte. Pero es que tiene que ser así, lecturas reposadas, escritura madurada, ¿no? Sí. Rectificar una frase, una palabra. Irte al archivo otra vez. Buscar un término, cambiar una estructura. Eso es un insufrible. libro, de verdad. Y como los grandes escritores. Claro. ¿Qué le vas a decir? Para que sea una obra, por ejemplo. No, por Dios. Definitiva. Maribel, bueno, dice el autor que no es un libro de divulgación, es un libro de historia, de ciencia. Yo diría que también de divulgación, en el sentido que comunica el conocimiento. Difundidor. De arte, o sea, estamos hablando de un libro que es historia, que es ciencia, que es divulgación, que es arte. Es como el más difícil todavía para una editorial cualquiera, pues, en este caso para la editorial de la Universidad de Granada. Yo tenía la confianza. ¿Cómo se aborda un proyecto de estas características? Yo tenía la confianza, o sea, yo sabía perfectamente que este era un libro, que iba a ser un libro accesible para un público muy amplio, de especialistas, pero también un público, ¿por qué? Pues porque, entre otras cosas, y también refiriéndose a la reseña de Luis Alberto de Cuenca, que es que me gustó mucho, porque dice, hablando de Pepe, ¿no? Y decir que es experto, ¿no? En jardines, ¿no? Pero él dice, es capaz de fundir en un mismo crisol ciencia y emoción, sugerencia, rigor y fantasía. Sin que la mezcla resultante apunte a otro horizonte que no sea la excelencia. Desde luego el rigor, la excelencia, el aparato crítico, el bagaje documental. Pero Pepe comunica muy bien. Yo lo llevo oyendo, me encanta oírlo, ya veis. Entonces, habla muy bien y escribe muy bien. Y el que sea riguroso no está reñido con que sea un lenguaje amable y sobre todo apasionado, porque como es un apasionado del jardín, esa emoción está ahí y esas imágenes que acompañan al lector y hacen mucho más amable la lectura, el conocimiento de la investigación que hay dentro, los diferentes capítulos, ¿no? Porque ¿cuántos no hemos fantaseado con los jardines o los hemos conocido a través? Yo me traía por aquí también sobre el Generalife, un poema de Lorca, y pues la atracción por, además, uno de los monumentos más
célebres, ¿no?, del mundo, y que recibe 2 millones de visitas al año. Es decir, la atracción del monumento, de todo el conjunto, a la fuerza iban a acercar a los lectores y hacer ese... Que yo creo que no es un esfuerzo. O sea, puede haber cosas o datos que te parezcan, pero la lectura se puede adaptar a miradas diferentes, porque es así también. La Alhambra es un monumento, o son muchas alhambras en una misma alhambra, en un mismo conjunto, siempre lo hemos dicho, y muchas miradas y muchas lecturas las que pueden hacer los que se acerquen al libro. Y también has dicho Alhambra 20 veces en el último minuto. También hay que resaltar el hecho de que el patronato apostará por la coedición, por apoyar... Absoluto, eso iba a comentar porque ahora. Porque no después. Es un libro de verdades oficiales. O sea, lo que se dice en ese libro no es lo mismo que se dice en las guías oficiales del monumento. Y sin embargo, la generosidad y la buena disposición de Rodrigo, el director de la Alhambra, desde el principio, o sea, ni una pega, ¿no? He de decir que cuando empezó la gestación, al principio no se había valorado hacerlo con la Alhambra, iba a ser solo la universidad. Y fue, estando Reinaldo, otro de director de la Alhambra, cuando se enteró de que iba a hacerse el libro, y nos llamó y dijo: la Alhambra tiene que estar ahí. Bienvenido, o sea, encantadísimo. Sí. Y en el proceso de gestación, la misma portada, la portada del libro significó movilizar desde la Alhambra a carpinteros, electricistas, fontaneros. No es cualquier cubierta. Tuvieron 4 horas porque abrir fotografía. Una puerta medieval que ha estado cerrada décadas y décadas y décadas, pues no era. Y a mí me apetecía se invitara. Efectivamente, abrir la puerta al jardín. Por eso digo que la cubierta. Hay fotos del patio de la acequia, pero no hay ninguna que se vea abriéndose el jardín, la puerta para salir al jardín. Y hacer esa foto fueron 4 horas. Y varios días que apareció, el tiempo era nublado, lloviendo, y hubo que aplazar a todo el equipo y esperaron. Fue emocionante. Fue emocionante. O sea, el ver aquello cerrado y abrirse la puerta, ¡wow! Sí. No, pero es verdad que el patronato tenía que estar ahí, y la editorial de la Universidad de Granada, y lo iba a comentar, pues con el patronato de la Alhambra lleva una larga trayectoria de colaboraciones y de coediciones de diferentes títulos de toda naturaleza, empezando por facsímiles y obras, como la obra de Torres Balbás, la Alhambra y el Generalife de Granada, precisamente, esa la hicimos en coedición, o la de Richard Ford, o sea, también otro viajero romántico, Granada, escritos con dibujos inéditos del autor, también es en la colección Archivo, es otra obra coeditada, y títulos dedicados al territorio de la Alhambra, también con Luis García Pulido, o también a las huertas del Generalife, también se hizo otro trabajo, o sea, llevemos una trayectoria importante. O sea que la portada del libro es una imagen original y única. Sí, una fabricación. Un reto. Y que preside la gran profusión de imágenes que tiene el libro en los interiores de todo tipo, imágenes de todo tipo, reproducciones de planos, de fotos antiguas, de tal. ¿Cómo se localiza todo ese material? Y desde el punto de vista editorial es un reto en sí mismo. No sé, pregunto. Bueno, Maribel. Por eso un reto por muchas cosas, ¿no? Aunque ahí el trabajo inestimable, también eso ha sido un trabajo de Pepe, el seleccionar. Él tenía y él tiene un gran archivo documental ya por toda la trayectoria de investigador de los jardines de la Alhambra y de los jardines, ¿no? Porque el libro y el contenido del libro entra en diálogo precisamente con todo ese contexto jardinero y cultural
de España y de Europa, ¿no? Ya lo habéis visto, lo ha mencionado. Entonces, el arsenal de documentación que tiene es prodigioso y que conoce dónde están para solicitarlas. También el propio archivo de la Alhambra ha ayudado mucho con todos los fondos que... Coleccionistas locales a los que también, efectivamente, pues han brindado su material. Y luego, bueno, pues ha sido el trabajo de él y de Ramón, del maquetador, también, para ir encajando las imágenes, ¿no? Y que fueran dialogando con el texto. Eso... Claro, fundamental. Maribel, ¿qué significa para Editorial Universidad de Granada tener ya este libro, el primer volumen de este libro y en breve el segundo en su catálogo? Bueno, ya estabais en el mapa, pero... Claro, ahora... no, pero a ver, para mí el tener esta joya, ¿no? Es decir, es que es un referente historiográfico y, como decíamos, una obra de fondo de catálogo. O sea, el hito de haber publicado estas 2 volúmenes de referencia, ya lo hemos cumplido. Habrá muchos retos más, pero que fijaros, hemos dicho, hemos tenido la paciencia de que, bueno, pues todos estos años lo viera crecer y terminar de cerrarse. Entonces, bueno, la satisfacción y la ilusión, sobre todo, o sea, ese entusiasmo y esa ilusión en lo que ha supuesto y supondrá, porque evidentemente este libro yo lo voy a presentar también a los premios, pero el libro ya es un premio por sí solo. O sea, para mí es un premio al catálogo y que haya podido ofrecérselo a mi institución, que haya sido la Universidad de Granada quien haya podido tener esta joya. Y bueno, pues es la mejor de las satisfacciones, ¿no? Porque uno trabaja para su institución y es el orgullo, ¿no? De decir, bueno, pues la Universidad de Granada ha publicado. Y como directora de la editorial y como profesora de Historia del Arte, ¿contenta con la acogida? Mucho. Sí, ahora el momento, o sea, la ilusión de acercar el libro, de comunicarlo, de que se acerquen pues público de todas las edades y niveles, ¿no? a él, pues imaginando todo tipo de proyectos y de difusión, ¿no? Acercamiento, diálogo con él, recorridos. Lo que pasa es que nos faltan días, nos falta tiempo y nos falta para poder hacer lo que sería estupendo, ¿no? Es decir, y ahora como está la exposición también, bueno, pues hacer recorridos, pequeñas visitas, ¿no? Sobre partes. O esa parte del final. Yo, desde luego, a mis alumnos y como profe, dices, de Historia del Arte, pues el año que viene, en el máster, en la asignatura sobre orientalismo que me toca dar, digo, y en el cine y tal, no, seguro, y seguramente que le diré a Pepe que venga un ratito a pues esa parte de la fantasía, ¿no? De la Alhambra y los jardines, porque es fundamental. Muy bien, pues enhorabuena a los dos. Julia, te paso la palabra porque quedan algunas preguntas muy curiosas para el autor que tenemos ganas de escuchar las respuestas. Sí, bueno, ya llegamos a la última parte del podcast que termina con nuestro cuestionario conciencia, que son preguntas de respuesta corta para conocerte más a ti, Pepe, y un poco también el contexto del libro, ¿no? Bueno, empezamos. Lo más interesante de una editorial universitaria. Bueno, lo más interesante pues posiblemente sea el sentido de servicio público, de ofrecer a la sociedad lo que se ha avanzado en conocimiento con su dinero, porque la universidad vive del dinero de la sociedad. Lo que más valoras es la figura del editor o la editora universitaria. Bueno, yo no sé en el caso general, en el caso de Maribel, la habilidad de hacer 20.000 cosas con el poco presupuesto que tiene. Es increíble. A mí me gusta ir a las presentaciones de libros y más cuando son de los amigos. Y es que no para. O sea, es increíble. Incombustible la llaman. Sí. ¿Es posible un desarrollo científico y tecnológico sin las humanidades?
Bueno, yo es que como soy muy raro, yo esas cosas no... No te las planteas. No, a mí me interesa la cultura. Y la cultura es tanto la tecnología como la ciencia, como el arte, como la escritura, vamos. No me planteo yo... Lo contrario. No. Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica. Bueno, es que el libro es un instrumento más. O sea, están gran parte de la ciencia, sobre todo lo que antes se llamaban las ciencias duras, se vehicula a través de artículos en revistas, pero el libro tiene su función, y sobre todo cuando lo que trata son temas o transversales o de enlace de muchas conquistas previas, ¿no? El libro tiene un sitio insustituible y felizmente no está en peligro. ¿Cómo convencerías a un ciudadano o a una ciudadana de que deben leer literatura científica? Hombre, además, se puede ser muy feliz sin leer. O sea, y hay gente felicísima sin leer y no pasa nada. O sea, me parece muy bien. Ahora, si tú quieres comprender la realidad, tienes que leer. Y si quieres comprender la realidad, tienes que leer literatura científica también. ¿La diversidad lingüística es imprescindible para la comunicación de la ciencia? Pues sí, y sobre todo cuando lo que tú estudias está también en diversas lenguas. Claro. O sea, una de mis obsesiones en las notas era poner en los textos que se publican traducidos el original en su lengua, para que el lector tenga los argumentos. O sea, ¿qué consejo le darías a los investigadores e investigadoras jóvenes? Consejo, bueno, que me enseñen, o sea, realmente que no. Estamos viviendo un riesgo en la investigación joven actual, que es el mercado de trabajo para licenciados tiene tanto problema que sobre todo los que se orientan a la investigación se hacen muy esclavos de lo que le va a dar puntos en los currículos. Uh-huh. Y eso va muchas veces en detrimento de la pasión. Entonces yo recomendaría que muy bien, que busquen puntos para situarse bien en el ranking, pero que se dejen llevar por la pasión por investigar. ¿Un libro científico que encadenarías al tuyo? Pues uno que de alguna manera pienso que es el prólogo de lo que yo he hecho con los jardines, que es Casas y Palacios Nazaríes de Antonio Orihuela. Yo lo encadenaba al mío. ¿Uno de ficción? De ficción, pues encadenado al mío. Sí. El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki. Porque es un libro que inaugura el romanticismo. Y aunque no lo parece, uno descubre al final, en los últimos capítulos, que el hilo oculto de toda la fantasía loca del manuscrito encontrado en Zaragoza es Granada. Y es la Granada árabe. Entonces, esa visión del manuscrito tiene todos los componentes para que yo lo ate como obra de ficción a mi libro. El científico o científico. Con permiso, ojalá estuviera atado. Hombre. Bueno, nosotros aquí ya lo hemos encadenado. Aquí lo hemos atado, aquí sí. Ya. El científico o científica, en el amplio sentido del término, de todos los tiempos al que más admiras. Giordano Bruno. Porque siempre creyó en su idea y las defendió sabiendo que le podía costar la vida. Y es justicia poética que en la plaza donde lo quemaron esté su estatua en el centro. ¿El libro que más relees? Difícil. Yo es que releo libros, ¿eh? Por todo lo que lees. Yo
Me encanta leer lo que ya he leído. Como obras de ficción, pues sin lugar a dudas, Lovecraft. Adoro la fantasía de terror cósmico. A preguntar lo que más releo. Sí, claro. Bien, hay que decir la verdad, es importante. ¿Alguna película o serie que ilustraría tu investigación o que recomiendes? Película... Bueno, hay una película que siempre que la veo me recuerda a lo que yo hago, que es Orlando. Porque en Orlando el protagonista va evolucionando hasta que alcanza la excelencia de ser mujer durante 500 años, y a lo largo de la película habita en un castillo que tiene un jardín que es siempre igual y cambiante. Y es un jardín moderno del 16, un jardín moderno del 18, un jardín moderno del 19. Me parece de una habilidad de la dirección artística de Orlando el presentarte un jardín de épocas tan distintas, que sigue siendo el mismo y que además siempre es atrevido en su momento. Una filigrana increíble, Orlando. Este encadenamiento me ha encantado, Bien. Bueno, ya lo hemos... Ah, no, me he saltado una. ¿La obra de arte que más te ha inspirado o que más te inspira? Crazy Cat, un tebeo de los años 20. Y bueno, ya hemos hablado de tu próximo libro, ¿no? Que está a puntito... Y para terminar, Pepe, la música que podría ser banda sonora de este libro. Bueno, ahí es... La respuesta es muy fácil, y que es Noche en los Jardines de España de Falla. Es que eso estaba a huevo. Podríamos haber metido un código QR. Sí. Directo a Spotify. Bueno, está la partitura en el libro. Sí, es cierto, está la partitura en el libro. Está. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias. Bueno, yo solo quería decir que mi cosa favorita de los investigadores y de la investigación es que nos hacéis ver que todas las ideas que parece que son inamovibles, que siempre han estado ahí, tienen su origen y nos ayudáis a ver la vida con otros ojos, con unos ojos más certeros. Entonces, bueno, yo como ciudadana te doy las gracias por todo tu trabajo como investigador. Y pues y yo a ti gracias. por lo que dices. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Sí, nada, yo creo que ya despide el programa. La verdad que ha sido... Hemos hecho una visita a los jardines sin movernos. Hombre, yo creo que este podcast contribuirá sin duda a que la gente, desde luego, se replantee revisitar la Alhambra de Granada y el Generalife previo ojear este libro. Así es que nada, confiamos en ello. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por compartir Los Jardines de la Alhambra y el Generalife, publicado por la editorial de la Universidad de Granada en colaboración con el Patronato de la Alhambra y el Generalife. Pueden encontrar este libro en la página web de la editorial, editorial.ugr.es, y la edición digital también en un ebook, www.unebook.es. Les esperamos en nuestro próximo episodio, Julia Sánchez Arévalo y Rosa Eustos. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.